Mujer se reía de Dios todos los días hasta que él hizo algo que... Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. Clara Álvarez se encontraba en la sala del tribunal, su escenario favorito, defendiendo a su cliente con la confianza y seguridad que la caracterizaban. Era un caso de fraude financiero complejo, y Clara sabía cómo manejarlo a su favor. El aire estaba cargado de tensión, cada palabra que salía de su boca capturaba la atención de la audiencia. Clara se movía con elegancia, cada paso calculado mientras hablaba. Durante el interrogatorio de uno de los testigos, un hombre de mediana edad que parecía nervioso, Clara hizo una pregunta directa sobre la honestidad de sus declaraciones. El testigo, con un titubeo, mencionó que su honestidad se basaba en su fe en Dios. Clara esbozó una sonrisa irónica antes de lanzar su siguiente ataque. Así que su fe es su garantía de verdad. ¿Nos está diciendo que su moral depende de una creencia religiosa? Dígame, señor, ¿qué tan confiable es una verdad basada en cuentos de hadas? La sala se llenó de un murmullo, seguido de algunas risas. Clara se cruzó de brazos, satisfecha con el efecto de sus palabras. El testigo se sonrojó, incapaz de responder, y la juez llamó al orden. Para Clara, era otro día exitoso en la corte. La idea de que alguien basara su credibilidad en la fe le parecía absurda. Con una sonrisa de autosuficiencia, cerró su interrogatorio, segura de haber desarmado al testigo y ganado puntos para su cliente. Al final del juicio, los murmullos de admiración entre sus colegas reforzaron su creencia de que estaba en lo correcto. De vuelta en su oficina, Clara se quitó los tacones altos y se relajó en su elegante silla de cuero, contemplando la vista panorámica de la ciudad desde su ventana. Su despacho estaba decorado con muebles de diseño y libros de leyes perfectamente alineados en las estanterías. Todo en su vida, desde su carrera hasta su entorno, estaba controlado y ordenado, exactamente como a ella le gustaba. Raúl Fernández, su colega y frecuente rival en el bufete, apareció en la puerta de su oficina. Alto y con una presencia imponente, Raúl la observó en silencio durante unos segundos antes de entrar. Clara lo miró de reojo, anticipando un comentario sarcástico. Raúl se sentó frente a ella y, para su sorpresa, comenzó a hablar en un tono serio. No puedo evitar preguntarme si lo que hiciste hoy en el tribunal era necesario, dijo Raúl. Entiendo que estés defendiendo a tu cliente, pero burlarte de la fe de alguien así, pareció excesivo, incluso para ti. Clara levantó una ceja, ligeramente irritada. Raúl, sabes tan bien como yo que en la corte, cada palabra cuenta. No tengo tiempo para andarme con delicadezas. Si ese hombre decide basar su credibilidad en la religión, eso es problema suyo, no mío. Raúl suspiró. No se trata solo del juicio, Clara. Es la forma en que te has distanciado de todo lo que no puedes controlar. No todo en la vida se reduce a hechos y lógica. A veces, las personas necesitan algo más para sentirse completas. Tal vez deberías pensarlo. Clara rodó los ojos y se levantó, indicando que la conversación había terminado. Gracias por tu consejo, Raúl. Pero yo no necesito la fe para sentirme completa. Mi carrera y mis logros son suficientes para mí. Después de que Raúl se fue, Clara se quedó mirando por la ventana, sintiéndose extrañamente perturbada por sus palabras. Siempre había creído que la religión era una muleta para los débiles, algo que la gente usaba para justificar sus miedos e inseguridades. Pero el comentario de Raúl, junto con el testigo del juicio, la había hecho sentir una leve incomodidad, algo que ella no estaba acostumbrada a experimentar. Esa tarde, al salir del trabajo, Clara se cruzó con Elena, la secretaria del bufete. Elena era una mujer amable y siempre tenía una palabra de consuelo para ofrecer. Clara la había visto muchas veces rezando en su escritorio, y aunque nunca habían hablado de religión, Clara sabía que Elena era una mujer de fe. Clara, escuché sobre el juicio de hoy, dijo Elena con una sonrisa. Sé que haces un excelente trabajo defendiendo a tus clientes, pero, ten cuidado de no herir a otros en el proceso. La fe es algo muy importante para muchas personas. A veces, es todo lo que tienen. Clara fingió una sonrisa y asintió,
pero no respondió. Las palabras de Elena le recordaron la conversación con Raúl, y una vez más, sintió esa incomodidad. No entendía por qué todos parecían tan preocupados por la religión. En su opinión, no era más que un cuento para quienes no podían enfrentarse a la realidad por sí mismos. Esa noche, de vuelta en su apartamento moderno y decorado con gusto, Clara se sirvió una copa de vino y se dejó caer en el sofá. Cerró los ojos, intentando despejar su mente de las palabras de Raúl y Elena. Al abrirlos de nuevo, algo llamó su atención. Una pequeña cruz de madera estaba sobre su escritorio, algo que no recordaba haber visto antes. Clara se acercó, examinando la cruz. ¿Cómo había llegado allí? Ella no era religiosa, y estaba segura de que nadie la había visitado recientemente. Decidió que debía haber pertenecido a uno de los vecinos, o tal vez, la había dejado en algún lugar y olvidado. Sin pensarlo mucho, la guardó en una gaveta y continuó con su noche. Sin embargo, al preparar su cama más tarde, Clara escuchó un ruido en la sala de estar. Al encender la luz, su corazón se detuvo por un momento. La misma cruz que había guardado estaba ahora en su mesita de noche. Clara se quedó inmóvil, tratando de racionalizar lo que veía. Decidió que estaba demasiado cansada y que todo debía ser producto de su imaginación. Tomó la cruz, la guardó de nuevo en la gaveta y se fue a dormir, inquieta. A la mañana siguiente, Clara se dirigió a la iglesia de San Miguel. Aunque no creía en la religión, quería respuestas, y la única persona que conocía que podía dárselas era el padre Miguel, un viejo amigo de la familia que había sido su guía espiritual durante su juventud. Clara se sintió algo tonta por ir allí, pero la perturbación de la noche anterior la empujó a buscar alguna explicación. Al entrar en la iglesia, Clara sintió una mezcla de nostalgia y resistencia. La iglesia, con sus altos vitrales y bancos de madera desgastados, era un lugar de paz para muchos, pero para Clara era solo un recuerdo de una vida que había dejado atrás. El padre Miguel, un hombre de cabello gris y barba corta, la recibió con una sonrisa cálida. «Clara, es un placer verte después de tanto tiempo», dijo el padre Miguel. «¿Qué te trae por aquí?». Clara le contó sobre la cruz y los eventos inexplicables en su apartamento. Esperaba que el padre Miguel tuviera una explicación lógica, algo que la calmara y le permitiera continuar con su vida. Sin embargo, su respuesta la tomó por sorpresa. «Clara», dijo el padre Miguel con serenidad, «a veces, Dios encuentra formas de llamarnos cuando más lo necesitamos, aunque no lo sepamos. Quizás estas experiencias son una señal para que reconsideres tu fe, para que busques un propósito más profundo en tu vida». Clara se cruzó de brazos, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Me estás diciendo que estos eventos son obra de Dios? ¿Qué tengo que creer que es una señal?». El padre Miguel sonrió. «No te estoy diciendo que debes creer, Clara. Solo sugiero que tal vez hay más en la vida de lo que vemos a simple vista. Tal vez este es un momento para reflexionar». Clara salió de la iglesia sintiéndose aún más confundida. Había esperado que una conversación con el padre Miguel aclarara su mente, no que la llenara de más dudas. Mientras caminaba hacia su oficina, no podía dejar de pensar en la cruz, en las palabras de Raúl y Elena, y en la posibilidad de que, tal vez, todo lo que había considerado una tontería podría ser más real de lo que estaba dispuesta a admitir. La inquietud no la abandonó durante todo el día, y mientras revisaba documentos legales y preparaba su próximo caso, las palabras del padre Miguel resonaban en su mente. Clara siempre había creído que su destino estaba en sus propias manos, que su éxito era producto de su esfuerzo y determinación. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a cuestionar si realmente estaba en control de su vida. Ese pensamiento la asustó más que cualquier cosa. Decidida a no dejarse afectar, Clara enterró sus sentimientos en trabajo, pero sabía que no podría ignorarlos por mucho tiempo. Los días siguientes a su visita a la iglesia de San Miguel fueron inquietantes para Clara. Al regresar a su apartamento, notó un cambio en el ambiente. Aunque las luces seguían siendo las mismas y los muebles no habían cambiado de lugar, algo en la atmósfera la hacía sentir incómoda. La sensación de estar siendo observada persistía, aunque no podía explicarlo. Esa noche, mientras revisaba unos documentos en su escritorio,
las luces comenzaron a parpadear. Clara frunció el ceño, molesta. Decidió que simplemente era un fallo eléctrico y se levantó para apagar la lámpara. Justo cuando tocó el interruptor, escuchó un ligero susurro que parecía venir de ninguna parte. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El susurro se convirtió en un leve murmullo y luego desapareció. Clara intentó sacudirse la sensación de intranquilidad, pero cuando se dirigió al baño para lavarse la cara, encontró la misma cruz de madera en el borde del lavabo. Sabía que la había guardado en la gaveta de su escritorio, así que ¿cómo había llegado allí? Su corazón comenzó a latir más rápido mientras miraba la pequeña cruz. Con manos temblorosas, la guardó en su bolsillo y volvió a su habitación, decidida a ignorar lo que estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, en la oficina, Clara no podía concentrarse. Revisaba los documentos una y otra vez, pero su mente seguía volviendo a los extraños eventos de la noche anterior. En medio de un informe importante, su pluma de repente se rompió, derramando tinta por todo el papel. Frustrada, empujó los papeles a un lado y se pasó las manos por el cabello. Raúl, que estaba pasando por su oficina en ese momento, notó su frustración. ¿Todo bien, Clara?, preguntó Raúl desde la puerta. Clara levantó la vista, intentando disimular su incomodidad. Sí, todo bien. Solo un día complicado, respondió con sequedad, pero Raúl no se dejó engañar. Entró y cerró la puerta detrás de él. Te conozco desde hace años, Clara. Sé cuando algo no va bien. ¿Qué está pasando? Clara lo miró, debatiéndose internamente. Parte de ella quería compartir lo que estaba experimentando, pero su orgullo y escepticismo la frenaban. ¿Cómo podría explicarle a Raúl que creía que estaba siendo acosada por una cruz? No es nada, Raúl. Solo estoy estresada con este caso, mintió finalmente, desviando la mirada. Raúl suspiró y se dirigió hacia la puerta. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí, dijo antes de salir. Clara lo vio irse, sintiéndose más sola que nunca. No podía hablar con Raúl ni con nadie sobre lo que estaba experimentando. Parecía que todos a su alrededor estaban preocupados por su bienestar espiritual. Elena, Raúl, el padre Miguel, incluso sus colegas. ¿Acaso todos estaban conspirando para hacerla cambiar de opinión sobre la religión? Esa tarde, Clara decidió hacer una visita rápida a la iglesia, no para buscar consuelo, sino para intentar encontrar alguna explicación racional para lo que estaba sucediendo. Se dirigió a la iglesia de San Miguel, donde encontró a Elena rezando en uno de los bancos. Elena la vio y se levantó, acercándose con una sonrisa. Clara, qué sorpresa verte aquí, dijo Elena. Clara intentó sonreír, aunque su incomodidad era evidente. Elena, sé que esto puede sonar extraño, pero, últimamente he estado viendo cosas, experimentando cosas que no tienen sentido. ¿Alguna vez has sentido que algo o alguien intenta comunicarse contigo de manera extraña? Elena la miró con compasión y asintió. A veces, cuando más lo necesitamos, Dios nos envía señales de formas que no comprendemos. Puede ser su manera de llamarnos a reflexionar, a abrir nuestros corazones. Clara sintió una mezcla de frustración y desesperación. Elena, no estoy hablando de señales religiosas. Hablo de cosas físicas, reales. No puedo simplemente aceptar que esto es obra de Dios. Elena la tomó de la mano con suavidad. Quizás, Clara, Dios está utilizando lo que tú consideras real para llegar a ti. A veces, solo necesitamos abrirnos a la posibilidad. ¿Por qué no le das una oportunidad a la fe, aunque solo sea para encontrar paz? Las palabras de Elena resonaron en Clara mientras se dirigía de regreso a su apartamento. No estaba convencida, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. Esa noche, decidió investigar un poco más. Se sentó frente a su computadora y empezó a buscar información sobre el simbolismo de la cruz y experiencias similares a la suya. Los resultados de su búsqueda la llevaron a historias de personas que habían tenido encuentros inexplicables con símbolos religiosos. Algunos hablaron de sentir una paz profunda después de ver una cruz. Otros mencionaron haber sido llevados a una fe más fuerte. Clara leyó durante horas, sintiéndose cada vez más confusa.
No encontraba respuestas concretas, solo más preguntas. Finalmente, cerró la computadora y miró alrededor de su apartamento. Todo estaba en orden, pero la sensación de incomodidad persistía. Se levantó y fue a la gaveta del escritorio, sacando la pequeña cruz de madera. La sostuvo en sus manos, sintiendo su peso. No entendía por qué este simple objeto la afectaba tanto, pero no podía ignorarlo. Decidida a obtener respuestas, Clara visitó al padre Miguel al día siguiente. Esta vez, no para hablar casualmente, sino para una conversación más profunda. Al llegar a la iglesia, encontró al padre Miguel en su oficina, revisando unos documentos. Él levantó la vista y la recibió con una sonrisa cálida. Clara, me alegra verte, ¿qué te trae por aquí hoy? Clara se sentó frente a él y le mostró la cruz. Padre, esta cruz sigue apareciendo en mi casa. No sé cómo ni por qué, pero necesito entender qué significa. ¿Es esto una señal, como todos dicen? El padre Miguel la escuchó con paciencia y luego habló con suavidad. Clara, Dios tiene maneras de comunicarse con nosotros que a menudo no comprendemos. Tal vez esta cruz es una invitación para que reconsideres tu vida y tu fe. No como una imposición, sino como una oportunidad de encontrar algo más profundo. La fe no es siempre lógica, es un acto de apertura y de confianza. Clara se quedó en silencio, procesando sus palabras. No estaba lista para aceptar la idea de que todo esto fuera una intervención divina, pero tampoco podía seguir ignorando lo que estaba experimentando. Al salir de la iglesia, decidió que asistiría a misa, algo que no había hecho desde que era una niña, para ver si podía encontrar algún tipo de claridad o paz. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, Clara se dio cuenta de que algo en su interior comenzaba a ceder. No estaba segura de en qué creía, pero sabía que no podía seguir viviendo con miedo y negación. Quizás, pensó, había llegado el momento de enfrentar sus propias dudas y encontrar respuestas, aunque eso significara abrirse a cosas que siempre había rechazado. La misa del domingo en la iglesia de San Miguel era a las 10 de la mañana. Clara se despertó temprano, con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Mientras se vestía, eligió un conjunto sencillo, nada que destacara demasiado. No quería llamar la atención, solo quería observar y entender. Al llegar a la iglesia, notó que ya había muchas personas entrando, saludándose con sonrisas y abrazos. Clara se sintió una extraña entre ellos, pero se armó de valor y entró. La música suave del órgano llenaba el aire, y el aroma del incienso creaba una atmósfera de calma. Clara se sentó en uno de los bancos del fondo, observando a los feligreses arrodillarse en oración. Por primera vez en mucho tiempo, Clara cerró los ojos y trató de conectar con algo más grande que ella. Mientras el sacerdote comenzaba la misa, Clara sintió una pequeña chispa de paz en su interior, una que había estado ausente durante años. Al final del servicio, Clara se quedó sentada, observando cómo las personas se reunían en grupos para hablar. Varios feligreses la notaron y se acercaron, presentándose con amabilidad y ofreciéndole su apoyo. Clara se sintió acogida, aunque aún no estaba lista para abrirse completamente. Esa noche, en su apartamento, Clara reflexionó sobre la misa y lo que había sentido. No había encontrado todas las respuestas, pero había dado un paso en una nueva dirección. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez, no le tenía miedo a lo desconocido. Estaba dispuesta a explorar, a cuestionar y, tal vez, a encontrar la paz que tanto necesitaba. Clara se despertó el domingo con una sensación extraña de anticipación. Era la primera vez en muchos años que se preparaba para asistir a misa, algo que había dejado de hacer desde la muerte de su madre. Mientras se vestía, eligió ropa simple, un vestido azul marino y una chaqueta ligera, sin joyas ni accesorios. Quería pasar desapercibida, ser solo una observadora más en la iglesia de San Miguel. Al llegar a la iglesia, se detuvo por un momento en la entrada, observando la imponente estructura gótica con sus altos vitrales que brillaban bajo el sol de la mañana. Respiró hondo y cruzó el umbral. El interior de la iglesia era fresco y tranquilo, el aroma del incienso llenaba el aire, y la suave música del órgano resonaba suavemente en las paredes de piedra.
Clara se sentó en uno de los bancos traseros, intentando no llamar la atención. A su alrededor, las personas se arrodillaban en oración o susurraban entre ellas. Durante unos minutos, Clara simplemente observó, intentando comprender qué encontraba la gente en este lugar. Cuando el sacerdote comenzó la misa, Clara cerró los ojos y se permitió escuchar las palabras, intentando abrir su mente y su corazón, tal como le había sugerido el padre Miguel. A medida que la misa avanzaba, Clara sintió una inesperada calma. Las palabras del sacerdote, que hablaban de amor, perdón y comunidad, resonaron en ella de una manera que no esperaba. Era como si, por primera vez, estuviera abierta a recibir un mensaje más profundo. Se encontró pensando en su madre, en los valores que le había enseñado y en cómo había dejado que el dolor y la ambición la alejaran de ellos. Después de la misa, Clara se quedó sentada en silencio, observando cómo los feligreses se reunían en pequeños grupos, hablando y riendo. Se sentía una energía de calidez y comunidad, algo que había echado de menos sin siquiera darse cuenta. Mientras estaba inmersa en sus pensamientos, una mujer mayor se le acercó con una sonrisa amable. «Hola, no te había visto antes en la iglesia. ¿Eres nueva en la comunidad?», preguntó la mujer. Clara, sorprendida por la calidez de la desconocida, sonrió levemente. «Sí, bueno, no suelo venir a menudo. Solo estoy explorando un poco», respondió Clara con sinceridad. La mujer asintió, como si entendiera perfectamente. «Es un buen lugar para explorar. Aquí siempre encontrarás un hogar, sin importar de dónde vengas o por qué estás aquí. Mi nombre es María, por cierto». Clara estrechó la mano de María y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió aceptada sin necesidad de explicaciones. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Clara no podía dejar de pensar en lo que había experimentado en la iglesia. Había sentido una paz que no había conocido en años, una sensación de pertenencia que le era ajena. Decidió que quería saber más, entender por qué estos sentimientos la estaban invadiendo de repente. Los días siguientes, Clara empezó a participar en actividades de la iglesia. Asistió a reuniones comunitarias, ayudó en eventos de caridad y comenzó a interactuar con más personas de la congregación. Cada actividad la acercaba más a la gente y menos a su antiguo escepticismo. Se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias de opinión, todos buscaban lo mismo: conexión, consuelo y propósito. Una tarde, después de un evento de recaudación de fondos para familias necesitadas, Clara se encontró a solas con Raúl en una cafetería cerca de la iglesia. Ambos estaban cansados pero satisfechos con el éxito del evento. Raúl, con su habitual franqueza, no perdió la oportunidad de preguntarle sobre su cambio de actitud. «Clara, he notado que últimamente has estado más involucrada en la iglesia. ¿Qué ha cambiado?». Clara, que normalmente hubiera rechazado una pregunta tan directa, decidió ser honesta. «He estado experimentando cosas que no entiendo. La verdad, no sé si estoy lista para creer, pero no puedo ignorar lo que he sentido. Es como si algo dentro de mí estuviera cambiando, algo que había dejado de lado hace mucho tiempo». Raúl asintió, comprensivo. La fe no siempre llega de golpe. A veces, es un proceso lento de descubrimiento y aceptación. Lo importante es que estás abierta a explorar esa parte de ti, a cuestionar y buscar respuestas. Clara sonrió, agradecida por el apoyo de Raúl. Por primera vez, sintió que no tenía que enfrentarse a sus dudas sola. Más tarde esa semana, Clara decidió visitar el cementerio donde estaba enterrada su madre. Era un lugar al que había evitado ir durante años, temerosa de enfrentar los sentimientos que aún la atormentaban. Al caminar entre las lápidas, encontró la de su madre, rodeada de flores silvestres y enredaderas. Se arrodilló frente a la tumba y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. «Mamá, no sé qué estoy haciendo», susurró Clara. «He intentado ser fuerte por mí misma, pero ahora siento que todo lo que he construido no tiene sentido. Extraño tu guía, tu fe. Siento que he perdido el camino». Mientras hablaba, una brisa suave sopló, moviendo ligeramente las hojas de los árboles y creando un susurro que Clara interpretó como una respuesta. Cerró los ojos y por primera vez en años rezó.
No pidió nada en particular, solo la fuerza para encontrar su camino. De pie frente a la tumba de su madre, Clara se dio cuenta de que había dado un paso importante. Había comenzado a reconciliarse con su pasado, con su fe y con las personas que la rodeaban. Aún había muchas preguntas y dudas, pero ya no le tenía miedo a enfrentarlas. Sabía que la búsqueda de respuestas sería un viaje largo, pero ahora estaba dispuesta a caminarlo, sabiendo que no estaba sola. Esa noche, Clara se sentó en su escritorio con la cruz de madera en la mano. En lugar de sentir miedo o incomodidad, sintió una extraña paz. Había algo en esa pequeña cruz que representaba todo lo que estaba buscando. Un símbolo de fe, de conexión, de esperanza. Con una sonrisa suave, colocó la cruz en un lugar visible en su escritorio, como un recordatorio constante de su viaje y de la luz que estaba comenzando a encontrar en medio de la oscuridad. Clara sabía que aún quedaba mucho por descubrir, mucho que entender. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con el hecho de no tener todas las respuestas. Estaba aprendiendo a aceptar la incertidumbre, a confiar en que, con el tiempo, encontraría el propósito y la paz que tanto anhelaba. Clara comenzó a experimentar sueños vívidos, sueños en los que aparecía su madre. En estos sueños, su madre estaba siempre tranquila, rodeada de una luz suave y cálida. Hablaba con Clara sobre el pasado, sobre las decisiones difíciles que había tomado, pero también sobre el perdón y la importancia de la fe. Al despertar, Clara sentía una mezcla de paz y tristeza, como si hubiera estado cerca de su madre por un breve momento. Estos sueños se volvieron recurrentes, y cada vez eran más claros y consoladores. Clara se despertaba con lágrimas en los ojos, sintiendo la presencia de su madre más real que nunca. La idea de que estos sueños fueran una señal comenzó a hacerse más fuerte en su mente. Ya no podía ignorar la posibilidad de que algo más grande estaba tratando de comunicarse con ella, algo que la animaba a dejar de lado su orgullo y abrirse a la fe. Decidida a encontrar respuestas, Clara acudió nuevamente al Padre Miguel. Esta vez no buscaba solo consuelo, sino comprensión. El Padre Miguel la recibió con su habitual serenidad, escuchando atentamente mientras Clara le relataba sus sueños. Cuando terminó, él asintió lentamente. Clara, muchas veces, Dios nos habla de formas que no comprendemos. Estos sueños pueden ser su manera de recordarte que tu madre siempre ha estado contigo, cuidándote desde el cielo. Tal vez es un llamado a que te perdones a ti misma por los errores del pasado y a que encuentres la paz a través del perdón y la fe. Clara asintió, sintiendo que las palabras del Padre Miguel resonaban en su corazón. Por primera vez, estaba dispuesta a aceptar que había fuerzas más allá de su control, fuerzas que podrían estar guiándola hacia un camino mejor. Decidió que quería explorar más a fondo su fe, no solo como una forma de encontrar respuestas, sino como una manera de reconciliarse con su pasado y construir un futuro más pleno. Empezó a asistir a retiros espirituales organizados por la Iglesia, donde dedicaba tiempo a la meditación y la oración. Pasar tiempo en silencio, reflexionando sobre su vida, le proporcionó una paz interior que nunca antes había sentido. Comenzó a leer la Biblia y otros textos espirituales, buscando entender mejor los principios de la fe y cómo aplicarlos en su vida diaria. Los cambios en Clara no pasaron desapercibidos en el bufete de abogados. Un día, entró en la oficina con una actitud diferente, más tranquila y accesible. Decidió hablar con Raúl y disculparse por su comportamiento pasado, especialmente por la confrontación que habían tenido en la que ella había sido tan cerrada. Raúl, sorprendido, aceptó su disculpa con una sonrisa. Me alegra ver este cambio en ti, Clara. Todos pasamos por momentos difíciles, pero lo importante es cómo elegimos salir de ellos. Si alguna vez necesitas hablar o apoyo, estoy aquí, dijo Raúl con sinceridad. Animada por esta nueva perspectiva, Clara tomó una decisión importante: aceptar un caso pro bono para ayudar a una familia en dificultades legales. Este caso no le traería reconocimiento ni beneficios económicos, pero sentía que era lo correcto. Se dio cuenta de que su carrera podía ser un medio para hacer el bien y no solo para alcanzar el éxito personal. Este cambio en su enfoque comenzó a transformar su manera de trabajar,
enfocándose más en la justicia y en el impacto positivo que podía tener en la vida de las personas. Además, Clara se unió a un grupo de voluntariado de la iglesia que ayudaba a familias necesitadas en la comunidad. Organizó campañas de recolección de alimentos y ropa, y participó en la distribución de estos recursos. Cada vez que veía una sonrisa de gratitud en el rostro de alguien a quien había ayudado, sentía una satisfacción profunda y un propósito renovado. Esta nueva rutina no solo la llenaba de alegría, sino que también fortalecía su sentido de pertenencia y conexión con los demás. En una tarde de voluntariado, Clara se encontró de nuevo conversando con María, la mujer mayor que había conocido en su primera misa. Se sentaron en un banco en el parque, observando a los niños jugar mientras hablaban. Clara, he visto un gran cambio en ti desde la primera vez que nos conocimos en la iglesia. ¿Qué te ha llevado a involucrarte tanto en la comunidad?, preguntó María con curiosidad. Clara sonrió, pensando en su madre y en los sueños que había tenido. He aprendido que la vida no se trata solo de lo que podemos lograr por nosotros mismos, sino de cómo podemos ayudar a otros y encontrar un propósito mayor. Mi madre siempre creyó en la importancia de la fe y el servicio a los demás. Supongo que finalmente estoy entendiendo lo que ella quería decir. María asintió, tomando la mano de Clara. La fe no es solo creer en algo más grande, es también actuar con amor y compasión. Y tú estás haciendo exactamente eso. Esa noche, Clara reflexionó sobre su jornada y los cambios en su vida. Se dio cuenta de que su corazón estaba más abierto y que había comenzado a sanar de las heridas del pasado. Sabía que aún había un camino por recorrer, pero estaba decidida a seguir adelante con la guía de su fe y el apoyo de su comunidad. Finalmente, Clara decidió asistir a un servicio especial de misa, donde, impulsada por su creciente convicción, se arrodilló ante el altar y públicamente expresó su deseo de reconectar con su fe. Aceptó la guía espiritual del Padre Miguel y se comprometió a seguir un camino de fe y servicio. Esta decisión, tomada frente a su comunidad, fue un momento de liberación y alegría profunda. Sentía que, después de mucho tiempo, estaba en paz consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Los días que siguieron estuvieron llenos de una nueva energía. Clara miraba su vida y su trabajo desde una perspectiva renovada. Comenzó a ver cada desafío como una oportunidad para crecer y ayudar a los demás. Su relación con sus colegas mejoró, y su desempeño profesional reflejaba su compromiso con la justicia y la compasión. El cambio de Clara fue evidente para todos los que la rodeaban, pero más importante, era evidente para ella misma. Había encontrado una forma de vivir que la llenaba de satisfacción y propósito. Había descubierto que el éxito no solo se medía en logros materiales, sino en la capacidad de tocar vidas y hacer una diferencia positiva en el mundo. Con cada día que pasaba, Clara se sentía más segura de que había tomado el camino correcto. Había abierto su corazón a la posibilidad de la fe y el perdón, y en ese proceso, había encontrado la paz que tanto había buscado. Sabía que su viaje de fe era solo el comienzo, pero estaba lista para enfrentarlo con valentía y gratitud, sabiendo que nunca estaría sola en su camino. Clara se encontraba en su oficina, mirando por la ventana con una taza de café en las manos. Desde allí, podía ver la bulliciosa ciudad que alguna vez había sido su único mundo. Reflexionó sobre el camino que había recorrido en los últimos meses, desde que comenzaron los sucesos inexplicables y perturbadores hasta su reconexión con la fe. Se dio cuenta de que, aunque su carrera seguía siendo importante para ella, ya no era su única fuente de satisfacción y sentido. Había descubierto que había algo más en la vida, algo que la llenaba de una manera que su trabajo nunca había podido lograr. Decidió que era hora de hacer un cambio significativo. Esa misma tarde, llamó a Elena a su oficina. Elena entró con una sonrisa cálida, sabiendo que Clara tenía algo importante que decir. Elena, he estado pensando en cómo puedo usar mi experiencia como abogada para hacer más que solo ganar casos, comenzó Clara. Quiero iniciar un programa de ayuda legal gratuita para la comunidad. Hay muchas personas que no pueden pagar por asesoría legal, y como bufete, podemos hacer una diferencia real en sus vidas. Los ojos de Elena se iluminaron con entusiasmo. Clara, eso sería maravilloso. Siempre he pensado que tienes un gran corazón,
y esto demuestra cuánto has crecido en estos meses. Estoy segura de que Raúl y los otros abogados también estarán de acuerdo. Con el apoyo de Elena, Clara presentó su idea a Raúl y al resto del bufete. La respuesta fue unánime. Todos querían ser parte de este nuevo proyecto. Clara se sintió agradecida por la aceptación y el apoyo de sus colegas. Se dio cuenta de que su cambio de actitud había influido en el ambiente de la oficina, creando un espacio más colaborativo y positivo. El programa de ayuda legal gratuita se convirtió en una iniciativa importante para el bufete, no solo mejorando la reputación del lugar, sino también fortaleciendo los lazos entre los abogados y la comunidad. Clara se convirtió en un modelo a seguir, inspirando a otros a involucrarse en causas benéficas y a ver más allá de sus propios intereses. A medida que el proyecto crecía, Clara comenzó a participar más activamente en eventos comunitarios organizados por la Iglesia. Asistía a los servicios religiosos con regularidad y encontraba una profunda alegría en ayudar a los demás. Su sonrisa se había vuelto más frecuente, y su risa resonaba a menudo en los pasillos de la iglesia. Clara se había ganado el respeto y el cariño de los feligreses y de la comunidad en general, creando lazos fuertes y significativos. En uno de esos días de servicio, Clara se detuvo un momento para reflexionar sobre su transformación. Se dio cuenta de que había encontrado una nueva forma de vivir, una que le daba propósito y satisfacción. Pensó en su madre y en los sueños que la habían guiado en su camino de fe. Sabía que, de alguna manera, su madre había estado cuidándola, guiándola hacia la luz en los momentos más oscuros. Decidió visitar el cementerio para hablar con su madre, como había hecho antes. Frente a la lápida, Clara se arrodilló y cerró los ojos. «Gracias, mamá, por tu amor y tu guía», susurró. «He encontrado la paz que tanto necesitaba. He encontrado mi camino, y sé que estás orgullosa de mí». Mientras hablaba, una brisa suave sopló entre los árboles, y Clara sintió una presencia reconfortante a su alrededor. Abrió los ojos, mirando al cielo con gratitud. En ese momento, supo que nunca estaba sola, que siempre había alguien cuidándola. Esa tarde, Clara tomó una decisión importante. Durante la próxima misa especial, se acercaría al Padre Miguel y le pediría ser bautizada nuevamente. Quería hacer un compromiso público con su fe, un símbolo de su nuevo comienzo. Quería ser un ejemplo para otros, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe podía guiar hacia un nuevo amanecer. El día de la misa especial llegó, y Clara, rodeada de amigos, familiares y miembros de la comunidad, se arrodilló ante el altar. El Padre Miguel, con una sonrisa de aprobación, derramó agua bendita sobre su cabeza, sellando su nuevo comienzo. Clara sintió una oleada de emoción, una mezcla de alegría y paz que llenó cada rincón de su ser. Sabía que estaba en el camino correcto, que había encontrado su propósito y que viviría cada día con gratitud y servicio. Después de la ceremonia, Clara se unió a los demás en una celebración en el jardín de la iglesia. Había comida, risas y abrazos por todas partes. Clara miró a su alrededor, viendo las caras felices de las personas que se habían convertido en su familia. Se dio cuenta de que había encontrado un hogar, un lugar donde siempre sería bienvenida y aceptada. Clara se sentó en un banco, observando a los niños correr y jugar, a las familias reunirse en torno a las mesas, y a los ancianos compartir historias con los jóvenes. Sonrió, sabiendo que su vida estaba llena de amor y significado. Había recorrido un largo camino desde los días en que solo importaban el éxito y la ambición. Había aprendido a abrir su corazón, a perdonar y a confiar en algo más grande que ella. Sabía que aún habría desafíos y momentos difíciles, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos, guiada por su fe y el apoyo de su comunidad. Clara se comprometió a seguir ayudando a otros, a ser una luz en sus vidas, así como otros habían sido una luz en la suya. Con el sol poniéndose en el horizonte, Clara respiró profundamente, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente feliz. Había encontrado la paz que tanto había anhelado, y sabía que el futuro estaba lleno de promesas. Había aprendido que la fe no era solo creer en algo superior, sino también actuar con amor,
compasión y esperanza. Y, con cada paso que daba, estaba más segura de que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Al despedirse de sus amigos y caminar de regreso a su hogar, Clara llevaba en su corazón la certeza de que estaba en el camino correcto. La cruz que una vez había encontrado en su apartamento, y que le había causado tanto desconcierto, ahora descansaba en su mesa de noche, ya no como un símbolo de miedo o incertidumbre, sino como un recordatorio de su transformación, de su fe y del poder del amor para sanar y redimir. Deja tu like y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego.